Soy entonces, mi nombre es Daniela Martuchelli. En esta oportunidad soy la jefa de la copia de discursos con mucha ilusión. También he sido parte del equipo de adjudicación del Mundial de Panamá 2023 y voy a ser jefa del Mundial de Colombia Medellín 2024. He tenido una amplia experiencia en discursos y espero que este taller les ayude a partir de lo que he aprendido en estos varios años dedicados a la categoría. Ahora, ¿por qué es importante la emocionalidad? Y aquí creo que es importante recordar un poco lo que abarca, que es el corazón. En discursos, nosotros podemos ver de por sí de que tenemos un contenido, ¿no? Tenemos un discurso que tenemos que dar, que tiene un montón de guión y texto y línea, pues a veces pesado, pues a veces liviano. Nosotros lo adornamos, podemos dar un discurso acerca de, no sé, por ejemplo, dar un paseo hoy día y lo podemos adornar bonito, ¿no? Podemos decirlo de manera muy elocuente, podemos utilizar muchos volúmenes de voz, gestos, cuerpo, expresión, etcétera. Podemos adornarlo todavía más, podemos pararnos, gritar, pedir un exhorto, lo que queramos, pero aún así, siempre hay algo que tiene que tener un discurso. Y es que el discurso lo podemos cambiar de color, de tono y etcétera, pero atrás de él tiene que tener un corazón, tiene que tener un alma, tiene que tener algo que decir al otro, porque si no estamos hablando de verdad, por las puras y hacia cualquier persona. Recordar el corazón es fundamental y recordando que la Copa Demian invita justamente a eso, a la libertad y la expresión de identidad y de pensamientos de cada uno de nosotros, queríamos de que el primer taller que empecemos sea el de emocionalidad. Así, hoy día vamos a ver acerca de empatía al conectar y escuchar. Este taller es tanto útil para personas juezas como para personas discursistas y se trata acerca de cómo hacer sentir la emocionalidad en la práctica. Yo supongo que varios de ustedes, si no estaría un poquito decepcionada, ya lograron ver el manual y han logrado ver tanto la tabla Demian como la tabla EVA. Pero justamente el manual de discursos, en abstracto, describe en teoría qué es la emocionalidad, ¿no? Esta idea de dar emociones, construir algún tipo de apropiación del tema y así. Pero es muy difícil a veces ponerlo en práctica y hemos visto que hay desafíos con los discursistas. Por eso en el taller vamos a ver 4 elementos. Primero, errores comunes a la hora de expresar emocionalidad. Segundo, vamos a ver qué intuiciones pueden tomarse en cuenta a la hora de construir emocionalidad o a la hora de adjudicarla. En tercero, cómo se puede complementar cada elemento. Eso también está muy fijado para personas juezas. Y en cuarto, cómo conectar con la audiencia, ¿no? Una emoción que a veces puede ser difícil de pensar o que el otro logre entender. Cabe recalcar que, por favor, en este taller, si tienen alguna pregunta durante el taller, levanten la mano. Yo más que feliz de ser más clara con los ejemplos, siempre una puede seguir mejorando en este proceso. Del mismo modo, también va a haber un espacio de preguntas al final del taller. Vamos entonces con el inicio. Uy, miren, aparte que a este le pusimos corazones, qué bonito diseño gráfico el de esta personita. Listo, vamos ahora con lo primero. Errores comunes que hay. El primer error común que creo que a veces cometemos en discursos, y es importante explicitarlo para luego lograrlo corregir, es que a veces cuando uno habla no coincide con el contenido. No sé si alguna vez les ha pasado que a veces ven, o incluso cuando están hablando con alguien, no necesariamente en una competencia de discursos, pero lo que ocurre a veces es que alguien te está diciendo algo como muy bueno, que les ha pasado una gran noticia, y te lo dice de manera seca, directa, muy serios, y es como que, de acuerdo, me está diciendo algo que es algo muy bueno. Y es como que, pero no te estás emocionando. Incluso a veces cuando un amigo nos dice como, pero ya, pero emocionate, o sea, no sé, acá te consigo un trabajo, o te vas de viaje, y como la persona no está emocionada, y es como un choque. ¿Por qué la voz no coincide con el contenido? Entonces, creo que hay un primer error común es que a veces no logramos conectar lo que teníamos planeado en decir con los otros elementos que tenemos a la mano, los elementos verbales, que son los tonos, los volúmenes, los elementos para, perdón, los elementos verbales, que es el contenido del guión, con los elementos paraverbales, que son como el tono, el ritmo, etc. Entonces, ahí puede haber una primera disonancia que se tiene que arreglar porque hay que tener complementariedad entre los elementos. Segundo error común, se anuncia A y se muestra B. ¿A esto qué se refiere? Por ejemplo, ay, sí, estoy muy triste. Y de nuevo, y la tristeza no se ve, o la tristeza parece más sorpresa, o parece más como inquietud o nerviosismo, y ahí de nuevo otro choque. O sea, ya no es solo como que no coincide, sino que hay dos mensajes distintos que se están dando que no generan un choque cognitivo entre las personas. El tercero, que lo utilicé con muchos emoticones que utilizaría mi prima de 13 años, pero es como con respecto a cómo uno se siente y cómo uno se expresa. Y va con respecto a que a veces queremos abarcar muchas emociones. Entonces, a veces uno escucha un discurso y de 3 minutos donde quiso hablar de la alegría, la tristeza, el enojo, el disgusto y el miedo. Y es como que todos los elementos, todas las sensaciones, las emociones, las metió en una caja de 3 minutos y se puso a narrarla.
Y eso es complicado, porque significa que tenemos muchas emociones que son muy complejas. La felicidad es compleja, la tristeza es compleja, el miedo y la expresión de ello es algo que requiere más minutos que expresar. Y las personas lo utilizan así como si estuvieran saltando de emoción en emoción. ¿Eso que genera? Que no haya profundidad y comprensión ni empatía con el otro. Y lo último, sobre impactar una emoción. Hay veces donde nosotros decimos, vamos a hacer un discurso de felicidad, pero termina siendo un discurso que termina siendo repetitivo. Y eso termina siendo muy redundante, porque la pregunta es, ¿a qué más estamos yendo? Aparte de la alegría, ¿no? Es como, ya, entendí en 45 minutos que te hace esto muy alegre, pero ¿qué más? ¿Qué más es esa alegría? ¿Qué esconde esa alegría? ¿Qué intriga puede haber? ¿Qué evoca en ti esa alegría de hoy, tal vez en tu pasado, o tal vez en tu futuro, o tal vez esa alegría en verdad también guarda algunos miedos y inseguridades tuyos? O sea, ver esta idea de cómo las emociones pueden desglosarse y desarrollarse es algo que también creo que se puede invitar a hacer en los discursos y que ese asesor impactó la emoción termina que es un discurso plano y repetitivo. Habiendo visto estos errores, claro, aquí un poquito eh, lo importante ahora es ver cómo esto se puede mejorar, cómo de aquí podemos hacer de que estas cosas no vuelvan a pasar y seguir progresando y creciendo como discursistas. O si no, cabe decir como personas normales, porque sé que aquí hay personas que tal vez, por ser novatas, yo espero que les encante la categoría, pero la categoría no solamente va a ser para la categoría no solo es útil para concursar, es decir, saber cómo expresar mis emociones y saber cómo escuchar al otro y empatizar con el otro, te sirve para también tus relaciones interpersonales, con tus amigos, con tu familia, con sus parejas, etcétera. Entonces creo que por ahí también puede haber un pequeño incentivo de este taller. Ahora sí, vamos a la segunda parte. Fíjense aquí que los corazones van aumentando, son 4 corazones, ya vimos la primera parte, ahora vamos con la segunda, que acerca de cómo construir intuiciones. ¿Por qué las intuiciones son importantes? Las intuiciones son esto que está en nuestro corazón y que nos hace sentir de que aquí hay algo que puede estar bien o algo que no. ¿No les pasa que a veces llega un amigo a ustedes y les dice como que está en silencio, está cabizbajo, y tú sabes que hay algo que no está bien? Entonces, ahí la idea es ver cómo tú puedes construir una intuición con esta persona. Y cómo, perdón, ahí este corazón, esta intuición que uno tiene, él le pregunta, y ahí uno recién escucha a su amigo comentándole lo que tengo, el problema que tenga. Entonces, pero esto es una intuición que uno tiene. Lo difícil aquí ahora es la misión de cómo hacer que esta intuición que uno puede tener acerca de qué puede estar bien y qué puede estar mal, o cómo una emoción lo puedo sentir yo, la podemos expandir al resto. Porque en discurso no solo se trata de hablar de mí, o sea, si yo quisiera transmitirme a mí misma que estoy triste, me hablo a mí misma de manera de monólogo. Cuando nosotros hacemos discursos hacia una audiencia, hacia un concurso, lo que queremos al final es que nos escuchen, que nos entiendan. Pero para que yo sea entendida, necesito despertar en el otro la intuición de que yo estoy triste, la intuición de que yo estoy enojada, la intuición de que esto me irrita tanto que estoy declamando para cambiar el mundo, por ejemplo. Entonces, fíjense que de esta manera es sustancial esto. ¿Cómo llegamos a esta conexión y cómo podemos empezar desde ahí a construir emociones? Primero, creo que es importante que en un discurso que vayamos a hacer, podamos elegir una emoción clave. Y para esto he puesto el ejemplo de una dinámica que fue la del Mundial de Panamá 2023, la ronda uno, que era con respecto a este gráfico. Se les daba un gráfico a los participantes y tenían que elegir una emoción, perdón, una emoción y una historia de amor relacionada a este gráfico. Entonces, aprovechando un poco la participación, no sé si alguno me puede comentar un poco qué se le ocurriría dar en este discurso. ¿Qué ideas se les ocurre? ¿Ven este gráfico? ¿Y qué de amor les evoca? ¿Qué se les ocurre a este punto amarillo y este punto azul que suben y que bajan juntos? ¿Qué historia de amor se les ocurre que puede salir de aquí? Puede ser cualquier idea, todas las ideas son válidas. Coincido que fue una gran ronda. Uy, fíjese que pregunté por quién quiere participar y una persona se fue de la llamada, no puede ser. A ver, en una relación de altibajos, vamos a utilizar ese tema que dice Sofía. Una relación de altibajos. De acuerdo, una relación que va bien, que va mal, que realmente da conflictos y momentos bonitos. Eso, ¿qué te puede reflejar en ti, por ejemplo? ¿Qué emoción puede despertar una relación con altibajos? ¿Alguien se anima a comentar? Tal vez ustedes han tenido una relación de altibajos, no necesariamente tiene que estar con pareja, también puede ser con familia, con amigos. ¿Qué emoción sienten recordando eso cuando ustedes narrarían una historia así en una competencia de discursos? Este es el momento donde digo que para que sea un taller de aprendizaje, necesitamos que participen,
coraje. Muchas gracias, Víctor, por la participación. Coraje creo que es una emoción bastante compleja, me gusta mucho, me parece muy buena propuesta. Entonces, con coraje entiendo, solo para aclarar, que te refieres tipo a como impotencia, como frustración. Si me puedes corregir, Víctor. También puedes utilizar el micrófono con toda la confianza. Cólera, listo, ya. Listo, alegría pasando a enojo y decepción. Me gusta también el Juan Manuel. Ahorita vamos a ver el punto de Juan Manuel en el último punto. Listo, vamos con cólera y coraje. Entonces, este puede ser la emoción principal. Ahora, tenemos que ver emociones transversales, que es justamente lo que dice Juan Manuel. Podemos jugar, por ejemplo, con la alegría que nos puede generar, pero también un poco de la decepción. Creo que son dos puntos ahí que tenemos. Entonces, fíjense, uno ya está armando su emocionalidad del discurso. Lo primero que sí es el coraje, lo que tengo acá, que va a estar acompañado de momentos de alegría y momentos de decepción. Y estos no necesariamente tienen que ser paralelos. Yo, por ejemplo, pero esta soy yo, construiría que la decepción vaya al último de toda esta historia de situación de altibajos. Ahora, para construir el coraje o la cólera, ¿cómo soy yo? ¿Cómo es el resto y qué referencias puedo utilizar? ¿A esto qué me refiero? Las emociones, evidentemente, para construir las emociones, uno tiene que pensar cómo el otro las va a recibir y cómo es que el otro entiende la cólera o entiende el coraje. Por ejemplo, ¿cómo soy yo cuando tengo cólera? Yo me pongo muy cortante, hablo muy seco, hablo muy directo. ¿Qué más hago yo? Miro, o sea, yo miro, hago mucho contacto visual con la persona como haciéndole así que lo desapruebo y así. ¿Cómo es el resto cuando tiene cólera? A ver, por ejemplo, a mí, esto está grabado, así que no puedo hablar de mi madre cuando tiene cólera. Pero a ver, por ejemplo, una amiga, una amiga, ¿cómo es cuando tiene cólera? Se pone a gritar a todo el mundo. Y referencias que tengo de personas que tienen cólera o coraje. Gente en, no sé, en las películas que yo veo, en serie de televisión, que eso cuando tiene cólera es como que abandona la sala, o a veces tira lo que tiene en la mano al sofá, o así. Entonces, fíjense que aquí yo tengo tres referencias, cómo soy yo, cómo es el resto, y referencias que ahí me permiten ver un poco cómo es que yo puedo actuar la cólera. Y aquí quiero ser clara. Eh, yo creo que no es que uno tiene que mentir sus acciones, uno no tiene lo que siente, ¿no? No se trata acerca de, de ser un tipo de personaje, ¿no? Pero la idea es justamente que aún así uno tenga referencia y que le dé pista al otro de que está en cólera para que el trabajo que uno haga en la ponencia sea útil. Entonces, ahí, por ejemplo, yo identifiqué estos elementos de, yo, por ejemplo, soy cortante. Entonces, cuando hago un discurso sobre cólera, ya sé que puedo ser más cortante. O tener esas situaciones en claras en mi cabeza me ayuda también. O esto de tales, claro, tirar, soltar y así. Juan Manuel dice que evite dirigir la palabra con que sea encolerizado. También podría empezar a aprovechar para que un discurso donde yo quiera transmitir cólera juegue con los silencios, juegue con las pausas, juegue con el ritmo de mi voz. Y ahí creo que se puede funcionar muy bien. Ahora, en cuarto lugar, también tomar en cuenta para construir esas instituciones de cuánto toma construir esta emoción. Esto es algo importante. En varios discursos que yo he visto, a veces lo que ocurre es que es como que la persona un momento a otro expresa que está muy feliz, pero parece que está muy feliz de manera muy estable, o sea, como que le está pasando muy bien en general en su vida. Y yo me digo, vale, está bien, pero la felicidad no es algo que se construye así tan rápido. Entonces, para conseguir, para que alguien pueda, por ejemplo, transmitir a felicidad estable y constante en un discurso, yo no diría que me lo puede explicar en 15 segundos. Yo diría que me lo tiene que explicar tal vez en 40, 50 segundos, para yo entender por qué esta felicidad es real y verosímil, porque en el discurso tenemos que construir siempre credibilidad. Entonces, por otro lado, creo que una emoción de enojo es algo que se puede construir más rápido. Pues si yo veo un momento a otro que estás enojado en un discurso, yo lo puedo entender, porque en la vida real nosotros nos enojamos también rápido. O sea, de un momento a otro, algo nos puede irritar, molestar y nos ponemos así secos con la otra persona. Entonces, fíjense que estos temas del tiempo también ayudan a construir la verosimilitud, la credibilidad que uno puede tener en su discurso. En quinto lugar, los atajos mentales que uno puede tener. De nuevo, este es todo un poco relacionado a las referencias de antes, pero es como, por ejemplo, cómo ve una persona enojada también, o sea, intuiciones. Veo el ceño fruncido, la cara molesta, el contacto visual, el cuerpo un poco más duro, seco. O sea, esos son atajos mentales que ya la persona que lo ve ya puede decir, esta persona está enojada. Y fíjate que ahí, haciendo con el cuerpo, estamos ahorrando palabras. O sea, de la frase de una imagen dice más de 1000 palabras, lo mismo. O sea, en vez de pasarme un minuto explicando por qué estoy enojada, con el cuerpo así la transmisión, ya estoy ahorrando tiempo. Ese tiempo que lo puedo utilizar para mejorar mi contenido, para profundizar más en mis emociones, para que la otra persona empatice mejor conmigo, y así.
Lo último que invito justamente es a la práctica de esto. Construir intuiciones, mejorar en discursos, transmitir emociones, es algo que requiere práctica. Pero no solo práctica, y ahí creo que ahí me falta una palabra, sino que también introspección. Conocerse uno mismo, de cómo se expresa y cómo es, para que luego cuando den discurso sea transparente y sincero, para que no sea falso ni monótono, sino que uno se sienta y se conecte. Y aparte que quiero decir algo, y esto también es una recomendación para los demás. A veces, cuando uno empieza a actuar, o sea, a veces uno tiene que convencerse de la emoción que está sintiendo, porque el discurso nos invita muchas veces a cosas rápidas. Es decir, tenemos 5 minutos para hacer un discurso y tenemos que salir ya, ya. Entonces, a veces, si bien no estamos molestos, pero vemos que sale un discurso molesto de la idea que nos dan, nos decimos, o por ejemplo aquí, que sale la cólera, yo ahorita no estoy con cólera, pero como tengo 2 minutos y voy a salir al frente, voy a dar un discurso, a veces comprarme estos temas de las instituciones, ponerme en el modo enojada, ponerme a hablar en seco, hace que yo misma adapte esta característica, recuerde esta emoción que existe en mí, que yo he vivido muchas veces en mi vida, y la exprese. Que fíjense que también es una ventaja, esta idea de conectar con esta emoción a partir de su cuerpo y así, porque su cuerpo le va a transmitir esta energía y hace como una retroalimentación de la energía que sienten para transmitirla finalmente a la audiencia. Por último, lo del transcurso que está con muchos asteriscos, que va con la idea que Juan Manuel decía. Recuerden que las emociones pueden progresar en el discurso, ¿no? Yo puedo empezar con mucha cólera, pasar por un momento de alegría, regresar a la cólera, regresar a la alegría, regresar a la cólera, ir a la decepción, vuelvo a la cólera, y así se puede ir jugando. Hay un micrófono prendido. No sé si me ayuda Olga, creo que ya me ayudó. Muchísimas gracias. Listo. Vamos con la siguiente diapositiva. Espero que haya quedado claro esta. Y si no, como ya dije, cualquier pregunta está recibida. Listo. Entonces, vamos ahora con cómo se complementa cada elemento y vamos con el punto 3. Cada elemento se complementa justamente como este gráfico. Este gráfico es la panarquía del medio ambiente, pero ahorita lo vamos a utilizar para discursos porque me parece un gráfico muy bonito. Yo lo que aquí quiero que se vea es que cómo se complementa cada elemento. Y es que nosotros tenemos 4 elementos en discursos. Como pueden ver, nosotros tenemos elemento paraverbal, los elementos no verbales, los elementos verbales y los elementos de guión. En este taller no vamos a profundizar en estos 4 elementos. Vamos a tener un taller dentro de 1 hora a cargo de Jazz González, donde vamos a profundizar más en cada uno de estos elementos. Pero para que sepan, son los elementos principales que también están en el manual, les invitamos a también a leerlo, y que consisten en hacer que el paraverbal es hacer que cómo se maneja la voz, lo no verbal es cuerpo y manejo escénico, el verbal es las palabras que se utilizan, y el guión es el contenido en sí, los párrafos, las oraciones, la secuencia lógica, etc. Entonces, fíjense que estos 4 elementos tienen su lógica en sí misma. O sea, cómo yo me expreso con el cuerpo tiene su propia lógica, es como un propio infinito, es un propio loop, ¿no? Que tiene que ser coherente, que tiene que ser cohesivo, o sea, yo no puedo estar súper quieta y estar, o sea, tiene que ser un todo el cuerpo, como todo mi cuerpo tiene que estar transmitiendo una emoción. Y luego también tengo una voz, toda mi voz, o sea, mi voz, mi ritmo, la velocidad, transmiten algo también. Pero estos elementos no están separados, sino que están unidos, fluyen entre ellos y se afectan entre ellos. O sea, el no verbal afecta al paraverbal, al verbal y al guión, y así constantemente se van invitando. Para entender esto, vamos a ver, y por último, y aquí está, se afectan mutuamente, o sea, tienen lógicas internas, pero la afectación es mutua. Y constantemente eso se trata de un discurso que sea holístico. Holísticamente el discurso tiene que lograr transmitir una emoción. Vamos a ver cómo es esto. El ejemplo que les mostré aquí el guión, si bien hemos utilizado el ejemplo de cólera, yo había interpretado que como era una relación que yo la veía también con altibajos, pero como aquí los puntos se separan, yo pensé que era una relación que ya había terminado, yo me dije, vamos a transmitir nostalgia. Entonces, solo para que se entienda que la emoción clave en este discurso que yo he construido, el suyo es totalmente válido, pero el que yo he construido sería de nostalgia. El discurso de nostalgia, yo creo que para que transmitir esta nostalgia holísticamente se podrían utilizar estos 4 temas. En los elementos paraverbales, yo utilizaría una voz suave, pero jugaría mucho con los tonos. Es decir, jugaría con que a veces puede estar muy feliz y a veces muy triste. Y así constantemente, para que justamente se entienda que hubo muchos momentos y diversidad de eventos que pudieron haber pasado, ¿no? En la relación hasta que llegó a su fin. Por otro lado, en elementos no verbales, yo utilizaría, aquí puse brazos cortos, esto está un poco curioso, me recuerda a los dinosaurios, pero eso no va por ahí. Con los brazos cortos me refiero a, tal es, como expresarme,
pero no de manera muy amplia, no utilizaría grandes rasgos, sino solamente sería como aquí, quedarme en mi sitio casi, un poco quieta, pero con buenos gestos y jugando mucho con las manos. En fin, en verbal, creo que aquí se puede utilizar muchas figuras retóricas. Y aquí, o sea, se puede jugar mucho con respecto a optar esas metáforas, con respecto a cómo se siente, por ejemplo, me dejaste, eh, no, ¿cómo podría ser? Em, dejaste un hielo en el centro de mí, haciendo referencia a que me dejaste el corazón helado, haciendo referencia a que abandonaste mi corazón, y así. Entonces, ahí se puede jugar, por ejemplo, con las metáforas como figuras retóricas o imágenes mentales, ¿no? A veces sentía que estábamos en las nubes y luego como que caíamos como 25 metros sobre el nivel del mar o qué sé yo. Entonces, ahí ustedes podrían ir jugando con cómo se pueden decir los elementos y los discursos a partir del juego de palabras que pueden tener. Y finalmente, en el contenido del guión, creo que se podría hablar acerca, por ejemplo, de inseguridades o también de saltos temporales, ¿no? Que es normal si queremos transmitir una emoción de nostalgia. Entonces, fíjense entonces que la nostalgia puede ser un discurso, yo viendo todos estos elementos en conjunto, yo me digo, claro, la nostalgia es una emoción suave, eh, no es agresiva, pero es una emoción pasiva que siempre está ahí, ¿no? Y siempre está ahí, a veces con más intensidad, a veces con menos intensidad, que nos recuerda mucho a la memoria, que a veces invita un poco a este lado más artístico y emocional en nosotros, que se puede un poco con las figuras retóricas, y que finalmente la nostalgia, justamente porque hace referencia al pasado, es el guión del discurso puede hacer muchos saltos temporales, ¿no? Hace 5 años, hace 10 años, hoy, mañana, ayer, y ahí como a ir saltando un poco por ahí. Y aparte la inseguridad, porque cuando uno tiene nostalgia, eso es porque tiene inseguridad de lo que va a venir mañana, porque siente que el pasado siempre fue mejor. Entonces, espero que se pueda ver que estos 4 elementos en conjunto logran transmitir esta nostalgia, pero justamente es porque los 4 en sí, por los ciclos que ellos mismos generan entre ellos, tienen una lógica interna, pero entre todos ellos se fortalecen. Cuando yo hablo cuando por ejemplo, yo usaré los gestos en la mano, la diversidad de tonos que voy a tener puede estar dibujada por cada vez que yo dibujo con las manos, y ahí se van retroalimentando. Igual, por ejemplo, con la idea de los saltos temporales y, por ejemplo, la suavidad de la voz, ¿no? O sea, si yo voy contando mi historia de manera suave, de cómo, claro, yo estaba contigo hace 10 años y ahora estoy aquí, pero hace 5 estábamos en un parque y hace 2 me terminaste. Fíjense que es como que se ve esta confusión que se tiene, pero es una voz suave que permite ver cómo la nostalgia va trascendiendo entre un lado y otro. Y cómo es que la persona en sí en la cabeza lo tiene casi todo un poco mezclado y en conjunto. O al menos así es como yo experimento la nostalgia en mi vida. Espero que se haya entendido este ejemplo. Ya estamos, justo estamos con las 6. No, perdón, para ustedes son las 3. Disculpen, son las 3. Vamos a ir con la última parte, me voy a robar 5 minutos más y vamos a dejar 5 minutos de pregunta para que el otro taller empiece puntualísimo. Entonces, ¿cómo conectar con la agente? Ay, qué chistoso, aquí se me pasó un corazón. Ya, pero aquí eran los 4 corazones en medio. Cualquier cosa ustedes saben que soy una gran diseñadora gráfica. Entonces, listo. Listo, perfecto, Fabián. Igual ya estamos llegando al último porque el taller está hecho para que sea chiquito. Lo último era cómo conectar con el resto. Aquí yo creo que hay un tema importante, lo he dejado porque quiero hacer mucho énfasis aquí y siento que es algo que hay algunas fallas. Yo sé que las personas pueden estar muy nerviosas en discursos, eso está más que bien, pero sí les invito a que una primera manera de enfrentar ello es a partir del contacto visual. El contacto visual creo que es fundamental, especialmente en la emocionalidad, porque uno expresa mucho, no solo que los ojos expresan, sino que es importante ver el rostro de las personas, o al menos hacer como que estás viendo el rostro. Hay gente que dice que tenemos que ver la nariz de las personas, o para que se vea, o ver encima de las cabezas. Yo veía encima de las cabezas antes. Pero a lo que me refiero es saber que le estamos dirigiendo a alguien, para que esa persona que está en la audiencia sepa o sienta que le estoy hablando a ella. Que no sienta que estoy dando un discurso general acerca de, no sé, de salvar el mundo, como que de actuar todo, trabajar en tu comunidad para generar cambios pequeños que luego puedan generar cambios más grandes, ¿no? Entonces, yo estoy hablando así en abstracto, mirando al techo, mirando al piso, y claro, la persona me escucha en la audiencia y dice, no me importa, no me está hablando a mí, un discurso más, etcétera. Para conectar con el otro, cuando uno hace el contacto visual en la audiencia, aquí, bueno, lo podemos hacer en la cámara ahorita, espero que tengan la oportunidad de cursar en presencial y ahí también lo puedan hacer en presencial, pero cuando ustedes pueden ver a la persona se siente mucho más enraigada. Incluso, supongo que les pasará en algunas clases que han tenido, o que es como que cuando el profesor los ve, ahí ustedes prestan atención. Entonces, porque les está mirando y les interesa lo que está diciendo.
Entonces, como que esa pequeña presión que también se puede poner en la audiencia ayuda también a que se logre conectar, genera un mayor lazo entre ustedes con lo que se dice. Y hace que tu mensaje, este corazón que tú tenías, vaya a algún lado. Entonces, ahí yo les invito a que el contacto visual sea algo fundamental, em, que como digo, creo que se está perdiendo un poquito, pero que no sea ni el impacto que puede tener en términos de emoción. Y así, vamos con la última parte de conectar, que este es un consejo acerca de cómo ser una cebolla. ¿Por qué nos importan las cebollas aquí? Y es que las cebollas somos nosotros, ¿ya? Y yo quiero que imaginemos que todas las personas de este mundo somos cebollas. Em, aquí, espera un momento. Shrek, esto no lo sabía. No sabía que Shrek tenía a su cebolla, pero bueno saberlo. Sí, este de la cebolla es algo que siempre comento, pero es que me parece un muy buen método para entender cómo conectar con la audiencia. La cebolla. Todas las personas somos cebollas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver una cebolla, y podemos ver otra cebolla, y podemos ver otra cebolla. Y todas las cebollas son distintas en sí. O sea, hay cebollas un poquito más moradas, un poquito más anaranjadas. Hay cebollas que ya están ya machacadas, ya están como, están un poco también, ¿cómo están medio a punto de malograrse, y así, ¿no? Entonces, pero lo importante de la cebolla no es en sí lo que está afuera. Es que la cebolla, una vez de que se logra abrir, vemos que tiene muchas capas. Las personas también tenemos capas. Y así, nosotros podemos ver que la cebolla aquí tiene muchas capitas. Y podemos ver que, como esa cebolla, hay muchas otras. Como ya decía, con distintos colores y con distintas formas. A veces unas más chiquitas, otras más grandes. Pero lo importante de todo esto, al final, es, eh, es ir de a pocos con cada capa. Ir una por una por una. Y podemos ver de que, fíjense, todas estas cebollas, que eran de distintos colores y distintas formas, siempre llegan a un centro blanco. Siempre llegan a lo que las une a todas. Entonces, lo que yo les invito cuando piensen en un discurso que ustedes van a dar, es que piensen qué las conecta con los demás. ¿Qué hace que mi experiencia sea igual a la de las otras? Y esto es algo que yo siempre digo. Pero de nuevo, yo soy una persona que ha tenido muchas oportunidades en su vida, muchas suertes, muy privilegiada, blanca, etcétera. ¿Por qué a alguien le importaría mi sufrimiento? ¿Por qué a alguien le importaría mi dolor? ¿Por qué a alguien, yo lloro por mi enamoré y dicen, ay, pues, esta estúpida, como engreída, qué sé yo? Claro. Y ahí entonces, ¿cómo yo logro hacer de que alguien pueda empatizar conmigo cuando yo en mi vida real, en mi sociedad, yo soy tan distinta a muchas otras? Y ustedes también serán muy distintos a otras personas. Lo que tenemos que hacer en discursos no es agrandar tal vez la brecha que hay entre nosotros, sino que lo que el discurso nos permite hacer es empatizar con el otro y entenderlo. Esta persona tiene una realidad, una situación, unas vivencias totalmente distintas a la mía. ¿Pero qué compartimos? Por ejemplo, podemos compartir las lágrimas, el sufrimiento, la impotencia, la duda. Hay muchos buenos discursos, por ejemplo, que fueron relacionados a la pandemia. La pandemia fue una situación en general de nosotros. Pero los discursos que más me gustaron de la pandemia para mí, los discursos donde hablaban en verdad de las cosas que todos vivíamos, pero no necesariamente nos gustan decir, ¿no? O sea, los conflictos, las tensiones familiares, la frustración, las dudas, los miedos que teníamos, sentir que muchos años de nuestra vida en real se estaban yendo. Y son cosas que muchos sentimos, son emociones que muchos tenemos, y tenemos que conectar con el otro para saberlo. Pero para eso, uno tiene que construir un discurso grande que hable de sí mismo, pero que desemboque en una emoción que nos despierta a todos, que nos logra conectar a todos. Y así creo que se puede lograr, es un discurso que logre conectar con la audiencia. Ahí yo les invito entonces a pensar qué es lo de mi discurso es lo más central y qué creo que es lo que a la otra persona le puede interesar y que otras personas han podido vivir también. De nuevo, la impotencia y situaciones que no podemos manejar es algo que muchos de nosotros, por no decir casi todos, hemos vivido. El miedo a la muerte también es otro tema que siempre está ahí presente, que se puede tomar también. A veces la carga o el estrés que tenemos, a veces de tener que abarcar muchas cosas, o de ser responsable de muchas personas, desde la familia hasta los amigos, compañeros, comunidades, etcétera. Creo que desde ahí uno puede tratar de construir estos discursos para que se logre empatizar con uno mismo y también con nosotros. Entonces, ahí yo diría que podemos avanzar desde ahí con respecto a cómo conectar con la audiencia. Entonces, esto es todo lo que tenía para el taller. Esperen, porque dejé una línea positiva al final.
Este ha sido un taller entonces para que recuerden lo importante que es la emocionalidad en los discursos, para que recuerden lo importante que es este corazón que se puede tener. Espero que haya quedado más claro cómo se puede evaluar la emocionalidad. Tanto ustedes como juezas, entender cómo es que esta persona puede conectar una emoción a partir de mí para ser yo una receptora empática. También yo como jueza, cómo puedo entender esta idea de cómo confluyen los elementos de la emocionalidad y cómo pueden estar dirigidos a ellos, al igual que cómo ustedes como discursistas tener más elementos con respecto a cómo ir armando los discursos a partir de desglosarlos, cómo mejorar en la práctica esas expresiones, de modo que temas como el contacto visual, que creo que siempre son importantes, o tener previstos ciertos errores que uno puede cometer para que no sigan existiendo. Así que muchísimas gracias. Veo que en el chat hay unos comentarios. Por favor, cualquier pregunta, estoy ahorita disponible. Muchísimas gracias por los comentarios, Nari. Espero que también los demás hayan tenido una buena impresión del taller. Así hecho con mucho cariño y con mucho amor. Y con mucha empatía y con mucha emocionalidad. También guión y elementos verbales. No, gracias a ustedes. De nuevo, voy a dejar, o sea, literalmente voy a estar aquí un minuto esperando cualquier pregunta que se les ocurra. Puede ser por audio, por chat también. Pero bueno, con los discursos que no son como específicamente como emocionales, a lo mejor hay algo más político, como cuál será la forma de conectar a través de la emoción. Muchísimas gracias por tu pregunta, Víctor. Primero que nada, yo creo que todos los discursos son emocionales. Un discurso político es emocional. Un discurso, no sé, de propaganda o de vender algo es emocional. Todo es emocional, porque todo despierta una emoción en el otro. Entonces, yo ahí diría, ¿qué es lo que despierta un discurso político? Porque si es un discurso, ahora, en el peor de los casos, donde un discurso político no tenga emoción, yo estaría seriamente preocupada por las autoridades que tenemos. Porque para mí la política siempre tiene que despertar a partir de la empatía y el trabajo con nosotros. Entonces, yo me preguntaría, está bien, de un discurso político, por ejemplo, no sé, se tiene que apoyar a un grupo, no sé, de mujeres adultas mayores que están exigiendo tener actividades de integración dentro de su comunidad, por ejemplo. Entonces, para integrarse a su comunidad más, por ejemplo. Entonces, ahí yo lo que me diría es cuál es la emoción aquí. O sea, aquí la emoción que uno quiere despertar es tal vez o compasión, pero también quiere despertar, ¿qué podría ser? Sí, quiere despertar, diría que principalmente quiere despertar tal vez la emoción de compasión para que se entienda la urgencia de esto, ¿no? O tal vez uno quiere despertar una emoción de em, entusiasmo para que se entienda lo valioso que pueden ser estas personas adultas mayores una vez que se integren en la sociedad, ¿no? Como todo lo que pueden aportar en términos de conocimiento, de habilidades, de carisma también, de compañía. Y ahí también uno puede ver. Entonces yo creo que ahí depende de cómo quieras dirigir la política, ¿no? Si la política podría estar más dirigida a que quieran apoyar esto, podría ir más tema a la compasión. Si quiere ir más a la idea de entusiasmar y que haya como activismo y que haya gente que dé sus energía y recursos para apoyar esta política, podría ir más a la idea de transmitir un poco de entusiasmo hacia ello, ¿no? Y también, por último, creo que una emoción que puede ser es la misma que tú tengas con respecto a este tema, ¿no? Tal vez, por ejemplo, a mí me llamaría mucho una política así, porque si bien bueno, mis abuelitas ya no están, pero yo diría como que a mí esto me despierta como coraje, o sea, es como que mis abuelitas no tuvieron esa oportunidad cuando la pudieron haber tenido para tener integración, y yo quiero que al menos, si ellas no la tuvieron, otras sí la vayan a tener. Entonces, ahí también creo que evocar la emoción que tú tienes con respecto a esta política puede ser muy interesante. Pero siempre recuerden a qué quieren llegar con el público. O sea, para que el público haga cosas, se movilice, o actúe, o te escuche, o lo que sea, siempre tienes que evocar en ellos una emoción. Entonces, ahí sería cuestionarte constantemente qué puede despertar en ellos. Esa sería la respuesta que tendría Víctor para ti. ¿Ha quedado claro? Sí, todo bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Entonces, ahora hay una pregunta de Dani. Dani, si uso elementos no verbales para mostrar emocionalidad, ¿cuáles son las mejores formas, consejos que podrías dar, más allá de gestos, utilizar elementos de mi alrededor? No sé si me doy a entender. Ya, los elementos no verbales, recordemos que los elementos no verbales son dos. El primero es el cuerpo. Entonces, en cuerpo no te olvides que no solo valen gestos, es expresión facial. Ya hablamos acerca de fruncir el ceño, sonreír, iluminar el rostro, tristeza, entre otros. También está postura, encorvarse o así, o sea, encorvarse para mí es mucho de tristeza. Estar más derecho así puede ser como para
ser directa, seria, etcétera. Y finalmente está caminar, moverse, etcétera, ¿no? Que eso también es manejo escénico. Entonces yo te diría que con esos elementos tú podrías jugar para esa manera. Y las mejores formas son las que sean las tuyas, Nari. O sea, como ya decíamos en esta parte del taller, las mejores maneras de utilizar los elementos verbales o paraverbales en general es justamente conectar con una misma. O sea, ¿cómo actúas tú? O sea, ¿cómo soy yo de emocional? O sea, yo soy una persona enfática, que grita, que enoja, que llora. O sea, ¿qué soy yo cuando me pongo emocional? Creo que reconociendo tú, haciendo introspección, te puedes grabar, te puedes mandar audio, puedes preguntarle a tus amigos también cómo eres cuando estás así. O sea, ahí los padres a veces... Mi madre sabe perfectamente cómo soy yo cuando estoy enojada, por ejemplo. Entonces, a lo que quiero llegar, o cuando estoy nerviosa. A lo que quiero llegar es eso. O sea, yo creo que los mejores consejos que les puedo dar es que ustedes entiéndanse a ustedes cómo son, tengan referencias de cómo son los otros, reconozca también cómo es gente cercana en su círculo cercano cuando tienes esas emociones y de ahí trascenderlo. Y si te refieres a elementos de tu alrededor, no sé si te refieres, por ejemplo, a como objetos que puedes tener, como elementos que puedes agarrar, Nari, o no. Sí, thank you, Dan. ¿Está claro? Entonces, Sí, sí. listo, perfecto. Yo diría que son los elementos con los que puedes jugar. Listo, entonces creo que no hay otra pregunta más. Agradezco muchísimo los comentarios de entusiasmo en el chat, valoro muchísimo eso. Así que eso ha sido todo por hoy. Cualquier duda que tengan, por favor, voy a estar durante todo el torneo, así que pueden escribirme a mi número en caso tuvieran otra pregunta sobre la emocionalidad. Y yo no dudo que este taller, ya sabiendo las dinámicas que van a ver, les va a ser muy útil. Así que voy a dejar de compartir aquí. Y ya está. Y le doy el pase ahora al siguiente taller. Y nos vemos. Espero que lo sigan disfrutando.